Muy buenas tardes. Me temo que esto no va a ser una buena metáfora para diálogo, porque si yo hago como el negrito este de los pies fríos y la cabeza caliente, ahora les dejo hasta las 2, con la parte que me corresponde a lo que era una conferencia más que un debate de 10 minutos, que es lo que nos habían indicado desde la organización. Por lo cual voy a tener dificultad para primero exponer, segundo contraargumentar y tercero que no se hielen ustedes y lleguemos a las 2 sin posibilidad de tener un poco de coloquio. Voy a tener dificultad ciertamente. En primer lugar, también, aunque me cueste un minuto, solo agradecer la invitación. Lo hago a respuesta de don Miguel Ángeles, el otro no lo diré porque no está de moda decirlo, pero como es estimado y me llamó para que estuviera hoy aquí, así lo he hecho. También quiero decir que este no es mi negociado, este no es mi negociado. Yo no soy político, no tengo ninguna experiencia política, no sé ni gestionar el tiempo de una conferencia a conveniencia, y entonces lo que sí tengo son opiniones que expreso a mi manera en 3 periódicos que me lo solicitan, o sea, tampoco es mi negociado estar en los medios, y 3 periódicos diversos, a los cuales le agradezco que me den entrada, pese a que tengan posicionamientos distintos a los que yo pueda escribir. No soy muy buen comunicador, o sea que a veces me ensarzo en tonterías, y normalmente el cerebro me va más rápido que la lengua, con lo cual a veces no acabo frases, con lo cual pido disculpas, porque no sé si la invitación de los Miguel Ángeles ha acertado con el personaje. Segunda reflexión. Ayer me decía mi hija, bueno, una de las 2 hijas, ¿qué te pasa? Que te veo nervioso cenando. Y yo decía, es que mañana tengo un coloquio que tampoco... Y digo, ¿y con qué tiene el coloquio? Y digo, con Carlos Solchaga, nada menos. Y dice, ¿Solchaga? ¿Quién es Solchaga? 30 años. Juventud, ¿quién es Solchaga? A mí me conocen en mi casa, naturalmente, porque yo el padre de mis hijos. Y en Cataluña un poco, porque escribo en medios, pero eso también lo tenemos que tener en cuenta, porque buena parte del proceso que se está viviendo aquí es de juventud, de empuje, de sociedad civil, y para lo cual las viejas vacas sagradas, si es que puedo entrar en un terreno como este, que yo creía reservado más bien para alguien que ha tenido las responsabilidades que ha tenido Carlos, que yo no las he tenido, es extemporáneo para toda la presión que está viviendo el gobierno. El gobierno va un poco, a mi entender, a rebufo de todo este empuje. Esta conferencia en mi facultad no hubiera llenado 2 filas. 2 filas. ¿Por qué? Porque la gente ya no lee en clave la madurez, la sensatez, el diálogo de 2 personas que pueden tener su registro. Quieren su oportunidad, no quieren que nuestros temores les hagan traidores. Y esto es una frase que se oye mucho, y que son temores nuestros, fundados, porque yo también muchas de las cosas que hizo Carlos las veo con preocupación, pero piden su oportunidad, piden su oportunidad. Por tanto, que nuestros prejuicios, nuestras experiencias no sean de hecho un lastre. Otra cosa que quería decir es que me hubiera encantado entrar en este... Encantado no es la palabra, porque luego me pongo nervioso. Me hubiera encantado tener esta oportunidad de dirigir a un auditorio el otro lado del Ebro. Porque claro, aquí llueve sobre mojado, muchos que me conocen ya saben lo que pienso, y en cambio los que no quieren oír otra cosa que a los que ellos les interesa oír, pues son huérfanos de opiniones diferentes. Yo nunca he recibido una invitación de ningún medio de los que se leen el otro lado del Ebro con mucha... ni leen, ni oyen, ni ven lo que aquí vemos. Esto es
es un fallo garrafal. Si uno mide la incidencia de todo lo que son las redes y la incidencia de lo que son los medios de comunicación, es que hay una polarización extrema, que es lo peor que puede pasar para un diálogo de cualquier tipo, polarizados. Cada uno se lo guisa, cada uno se lo come. Y se lo digo con conocimiento de causa, que soy de los que cada mañana tengo el resumen de prensa nacional e internacional del banco y veo lo que dice cada cual. E incluso detecto que en los resúmenes, si la prensa está en catalán, ya no sale, como si no fuese un idioma más, como si no fuese interesante para el que lo lea saber la fuente de procedencia. A mí esto me duele muchísimo, porque se están creando pequeños clústeres, que diríamos, que son muy homogéneos, que tienen muchos hooligans, pero que no tienen puente de diálogo. Por lo cual, cuando Miguel Ángel, Rosa, de hecho, me llama y me dice, ¿te apuntas a esto? ¡Qué miedo! Pero aquí estoy. Bueno, pero lo que te decimos es que estás ya invitado para intervenir en Madrid. Buscaremos otro ángulo para que no tengas que ser reincidente, pero para que ese tema de hablar al otro lado del Ebro, sí, eso se produzca y que se produzca cuanto antes. Y después, hemos dicho del Ebro, no del euro, Y después tomaremos cartas en el asunto del resumen de prensa del Banco de España. Estos se van a enterar de lo que están haciendo. Me encanta que tengas más influencia que el consejero que te habla. Bueno. Entonces, voy a retomar lo que era el título inicial. ¿Qué causas de raíz económica son condicionantes del desafecto? Voy al tema general. Incluso me ha gustado mucho el banderín de enganche que me ha dado Andreu. ¿Qué ha pasado que alguien pueda llegar a pensar que con una solución de corte heavy metal, soberanista, independentista, se puedan solucionar los 4 grandes temas? Porque hay gente que ya piensa esto, que estos temas que acucian al bienestar de la sociedad catalana se solventarían mejor si los dirigiéramos desde aquí. Aquí hay un equipo de gestión económica que no está mal, tú les conoces bien, el presidente tiene conocimiento económico, políglota, etcétera, más que voy a decirle, además catedrático de mi universidad, etcétera, y tenemos una estructura de secretarios generales, para mí, Dream Team. Entonces, hay un poco de lectura de este tipo. Ciertamente, otros pueden pensar lo mismo, lo distinto, pueden pensar que más vale malo conocido que bueno por conocer, que hay un registro que no es del todo líquido de lo que han sido los gobiernos en clave local. Carlos lo ha detectado muy bien, pero claro, otros lo ven al revés. Lo nuevo no puede ser peor que lo que tenemos. Pero claro, tú decías, alinea un poco la cosa, después de la redistribución, etcétera, lo que es discrecionalidad, lo que es haber hecho mal el sistema de financiación autonómica durante tantos años y tener una política excepcional de las competencias del Estado sobre el territorio, eso, bueno, que son 2 puntos del PIB, son 4.000 millones. 4.000 millones es el 15% del presupuesto de la Generalitat, año a año, cada año. No habría recortes en Cataluña. Si la discrecionalidad esta que tú identificabas, bueno, puede ser el 2% del PIB, etcétera, lo hubiéramos corregido mejor con la financiación nacional, pues sí. Vale, de todos modos, yo no quisiera entrar en ninguna, ¿cómo le diríamos? Cauce o en ninguna paraña. No, trampa es un poco dura. Yo no quería encauzar mis observaciones solo en el tema de la financiación ni de la balanza fiscal. Entre otras cosas, porque aquí tengo ventaja comparativa. Lo que ha dicho Carlos ha hecho cosas que no son ciertas. Por ejemplo, como se imputa el IVA. No se imputa así, ni de la de 1000. Y cosas que se están repitiendo de imputación de gasto de lo que hace la realidad tampoco son ciertas. Pero ahora, si a esto le añadiríamos los pies fríos, les añadiera los detalles, eso sí que les calentaría mucho más la cabeza. Pero claro, este sí que es mi negociado. Yo sé cómo se hacen las imputaciones. Estuve en la del Instituto de Estudios Fiscales del 2008, que por cierto, eso es una manera de resolver un problema. Un ministro
En aquel caso, no sé si eras tú o Pedro Solbes, supongo. En el 2008 era Pedro Solbes. Pedro Solbes forma una comisión, delega su gestión el Instituto de Estudios Fiscales, no es el Fiscal Studies del Reino Unido, pero bueno, algo de independencia tiene, es una dirección general de Economía. Se forma una comisión plural, se hacen estudios, etcétera, etcétera, y que lleva un documento de consenso. Pues de consenso, donde están representantes del IGAE, de la Intervención General, del Instituto Nacional de Estadística y un grupo de académicos, entre los cuales están dos de los que ahora se alinean en esto nuevo que se le llama las cuentas regionales. Dos, no tres. Por lo tanto, en esto yo tengo ventaja comparativa. No quisiera dedicarme a controvertir algunas de las afirmaciones que ha hecho Carlos y que igual la que ha aludido sobre el cómputo de lo que le pasaría al comercio catalán. Hombre, es que el documento de FAES, que es de donde sale el autor que has mencionado, confunde la cifra de negocios con el valor añadido. Esto es el primero de facultad. O sea, no, pero una cosa, sobre sí, la cifra de negocios de bajar exportaciones de saldo, tienes que restar el consumo intermedio. Claro, pues eso es imputable. Y por eso no puede ser un 20%. Vale. Has dicho entre el 5 y el 20%. Sí, sí. Eso no puede ser un 20%. No quieres Vale. Muy bien. Perfecto. Vale, por tanto, aquí tenemos, y yo voy a lo que decía Andreu, que causas económicas pueden haber causado este desafecto. Y las causas, las hay que son de financiación autonómica, pero las de financiación autonómica a mí no me gustan especialmente, porque normalmente se dice, si tuviéramos más financiación podríamos gastar más. Y yo soy de los que digo, quizás podríamos bajar los impuestos. Y esto gusta menos escucharlo. Por tanto, voy a entrar a las que sí que han condicionado este sentimiento de desafecto. La mayor de todos, a mi entender, el aeropuerto. El aeropuerto. Un aeropuerto que es clave para la competitividad del país, en pasajeros y en mercancías, y que ha estado durante mucho tiempo, está siendo... Hoy me parece que salía la oferta para puesta en venta de AENA, pero para que entrase capital privado. Está hoy en expansión esto. Pero hasta ahora ha estado supeditado a lo que eran los intereses de otros aeropuertos. Por tanto, lo que ha pasado en el aeropuerto me parece grave. El retraso en infraestructuras. Aquí tenemos una lista larga. El capital público que España tiene en Cataluña en infraestructuras, claro, es que si uno dice, Cataluña tiene el PIB del 18, 19, y tiene un peso en el capital público total de España del 13. Uno podría decir, nos vamos a pelear por 6 puntitos. Es que 6 puntitos es un tercio más. Es un tercio más. ¿Vale? Por tanto, tenemos que escalar correctamente las cosas. Aquí el capital público se ha escaqueado bastante por lo que atañe a lo que es el registro histórico. Estoy hablando de datos de stock. Ojo, porque la balanza fiscal no es solo financiación autonómica, también tiene la actuación del Estado en el territorio. Y segundo, la financiación son flujos, el capital es stock. Datos de la Fundación BBVA que ha elaborado el IBIE. En términos de política económica, hombre, se ha mantenido la política fiscal, con todos los apalancamientos, está aún permitiendo la deducción de los gastos de capital ajeno. En una comunidad como esta, donde prima mucha empresa familiar, no se haya tenido la sensibilidad de imputar algo por la reinversión que estas empresas hacen en su propio capital, a mí me parece que, habiéndolo denunciado bastantes veces y que no se haya tomado ninguna medida, en cambio, hemos visto grandes empresas que cotizan en bolsa, que reparten dividendos a doquier y que se financian con endeudamiento que pagamos entre todos porque permitimos la deducción fiscal. Esto en Cataluña se ha reclamado a menudo, bueno, a menudo, yo no
sé si en las Cortes sus señorías, aquí tenemos señorías, han reivindicado suficientemente esto o han supeditado a otras cuestiones. En el tema del corredor del Mediterráneo, aquí no me voy a ensañar, pero hombre, el desbarajuste ha sido bastante grande. Y perdimos, y estoy hablando ya de una cosa antigua, época, creo que era Piqué, cuando se producen las privatizaciones, era una oportunidad grande de rescatar autopistas de peaje. Y en lugar de hacer esto, lo que se ha hecho es alargar plazos. Rescatar con los dineros de privatización tenía una cierta lógica, porque desde el punto de vista de balance, lo que aumentabas por un lado lo sacabas de pasivo. Claro que lo sacabas de pasivo de una comunidad que estaba acostumbrada a pagar peajes, pero aquí tuvimos una oportunidad histórica de utilizar un ingreso extraordinario, como es una privatización, para evitarnos, aquí en Cataluña más que en otros sitios, un gasto que era corriente, que es el que paga el individuo con sus peajes. Nada de esto se hizo y esto generó bastante caldo de cultivo, donde había mucha involucración empresarial. Esto no es una cuestión de académicos. Los que se quejaban de la falta de funcionamiento de los accesos al puerto eran los propios empresarios que veían dificultada la salida de mercancías. Luego con esto podemos alinearlo con otras cosas. La sociedad catalana se ha cansado de, a mi entender, de tonterías. Los pajos en mi comunidad, los TILs. ¿Les suena lo del TIL? Todo para identificar que no se habla catalán. Hombre, lo último de la Academia Valenciana. O sea, si tú vas añadiendo cositas de estas que no son fundamentales, pero que son caldo de cultivo, para que los empresarios se quejan del otro y la sociedad se enfada porque ve que hay un cierto ninguneo. Luego aquí le podemos añadir la financiación autónoma. En la autonomía hay un estatuto que es del 79 que decía en sus disposiciones que la financiación sería un promedio entre el peso de la población y el PIB. ¿Sabes cuántas veces se ha cumplido esto? Cero. Y es un estatuto. El estatuto de autonomía tiene rango de ley orgánica. Más cosas. El principio de ordinalidad, de que en los sistemas de federalismo fiscal hay un ajuste de capacidades, porque está bien que las comunidades ricas ayuden a las comunidades que tienen más dificultad para tener una financiación básica de servicios públicos fundamentales, repito, básica de servicios públicos, no de diferencias de renta privada, y fundamentales de bienestar, sanidad, sistemas universales como los que tenemos, pues ese principio de ordenabilidad no se ha cumplido nunca. Y esto sí que afecta, porque es de época tuya, y de Toni Zabalza, y de Borrell, y gente que conocemos y apreciamos. La ordinalidad ha sido un elemento que ha enervado bastantes académicos, porque se hablaba aquí de una constitución de tono federalizante, y en realidad no se respetaba ninguna regla, ni que por aproximación de federalismo fiscal. El hecho de que la capacidad adquisitiva de un euro no sea la misma sobre la geografía, requiere un ajuste que ahora algunos reconocen. Ayer escuché a Sánchez Camacho que decía que este era un tema muy importante para la financiación autonómica. Los ajustes de capacidad adquisitiva son casi 7 puntos de diferencia. Tanto un capitativo, para que fuera igual de capitativo, lo decía ella, es un 7% más. De esto, nada. Fijémonos que cuando, por ejemplo, con Antoni Castells, con el tripartito, se consigue una financiación mejor y se aproxima a la población, o se alcanza a la población, no hay ni principio de ordinalidad, ni ajuste precio relativo, porque si los hubiera estaríamos por encima del capitativo. La nivelación es que el que está a 120 de capacidad fiscal queda a 107, no queda a 98, ni a 92, ni a 99. Queda a 107, o a 108, o a 103, pero no por debajo. Solo por nivelación, pero si le añades precios relativos, etcétera, etcétera, más añadiríamos. Luego hemos tenido el espejo vasco, el espejo del concierto, ha sido fatal. Y ya podéis estar contentos los navarros si practicas navarrismo, pero caramba, con unas diferencias de financiación de
2/3 partes más, que es de lo que estamos hablando, 2/3 partes más, y que cuando uno está en el gobierno, el otro partido de la oposición critica el concierto, y cuando cambian rumbos, que el otro critica al otro, ni el uno por el otro, el concierto sin deshacer, hombre, exigir solidaridad más allá de la que tú has pedido, más que esta la podríamos aceptar, la personal, la que decías calculaba Balta, cuando otras partes del Estado tienen esta consideración, realmente el espejo vasco ha sido fatal para las lecturas que se han hecho de la financiación autonómica. Muchas otras de las cosas que has dicho estoy de acuerdo. El problema de la dependencia económica, de la dependencia de Cataluña no es económica, es política, es de viabilidad, es de posibilidad, y que en el fondo el diálogo nuestro tiene que ser en términos de lo que decías al final. Nos conviene, tenemos toda la información para valorar los pros y contras de un proceso como este. Entonces, para mí lo que no se tiene que hacer es construir escenarios tremendistas. Tenemos que identificar los problemas y tenemos que intentar ver cómo podremos apaciguar los contras y aprovechar los pros, como ha hecho muy bien Cameron últimamente en esto que he leído. De todos modos, les digo que yo en estas historias no tengo ventaja comparativa alguna, yo no tengo experiencia política y muchas de las cosas que oigo yo no sé cuán plausibles son en el mundo real. Aquí tenemos ministros que han ejercido poder y a lo mejor dicen, pero lo tienen que decir en clave política, no en clave política. Los académicos estamos demasiado expuestos, que si las balanzas fiscales, que si... mire, detrás de una cuenta de balanza fiscal está un fuerte contenido político. ¿De qué son los impuestos que pagan los catalanes? Y son del Estado, y el Estado actúa discrecionalmente más o menos en la financiación autonómica y en la actuación directa que de su de competencias haga. Entonces las cuentas regionales están bien, no tengo nada que objetar. Pero si alguien piensa que sobre todo o en parte también de las instituciones que representan a los catalanes en su territorio, esto es otra película, que esta es la película más propia del federalismo fiscal. En definitiva, lo dijo muy bien Rajoy una vez, en España no hay catalanes, lo que hay son españoles que viven en Cataluña. Si esta es la opción, pues no nos discutiríamos ni un minuto sobre si los parámetros del carga-beneficio o del flujo monetario están bien considerados. Tengo un toque final muy breve de las cosas que a mi entender hemos hecho mal, que para que haya diálogo quizás debiera haber empezado por esto, lo que desde Cataluña ustedes han hecho mal. A mí no me ha gustado el que tuviéramos un Consejo de Transición Nacional que fuera del gobierno. Un Consejo de Transición Nacional que fuera del gobierno. Me parece que era más lógico que esto lo montasen los partidos y que hicieran los estudios de acuerdo con sus posiciones, porque lo que punta a la sociedad civil es el derecho a decidir, no la configuración de lo que pueda ser un nuevo Estado. En segundo, yo no he utilizado nunca, más lo he escrito varias veces, la palabra expolio. Es una tontería, ni expolio ni robo. En inglés, la utilización que yo hice de la palabra fue drain. Drain quiere decir drenaje. Tanto nada de expolio, nada de robo. Pero además no es cierto. Si buena parte de los flujos fiscales que generan un déficit los han aprobado sus señorías a través de la ley del presupuesto de cada año, donde dice el Estado que gasta en su territorio, en Cataluña, o las leyes de financiación autonómica, casi todas han sido pactadas con los grupos nuestros. Cuando la idea de que no mucho puedes decir es que te dejas robar, pero no que haya violencia ni que te levanten la camisa. Luego también me he pronunciado varias veces, y esto ya veo que ha tenido más éxito, en que lo de la limitación al 4.5, que ya tiene tela de 4.5, hubieran podido decir 4.5.3, de las nivelaciones alemanas de la redistribución, pues esto no es cierto. Lo que hay es una sentencia que dice que estas cosas se tienen que mirar con cuidado, de modo que la nivelación no sea excesiva y dé la vuelta al calcetín. O sea, el tribunal dice precisamente lo que nosotros no hacemos, que les hemos dado la vuelta al calcetín. Es una precaución que pide el tribunal, no es una cifra. Es que cuando tú empiezas a utilizar cifras
y el otro sabe que no son ciertas, lo tiene facilísimo, porque si, aunque tú creas que la causa es justa, el instrumental tiene que ser el correcto, porque si no, el ataque contra la causa te viene por el lado de que el instrumental es falso. Porque dice, mira, eso, el 4 no existe. Y como el 4, muchas cosas da por supuestas que también son inventadas. En el tema de la balanza fiscal hay un poco de esto. Lo de los 16.000 millones, en ningún documento de la Generalitat, ya les puedo asegurar, dice que como resultado 16.000 millones coge el dinero y corre, que siendo independiente aquí ataremos los perros con longanizas. No, porque en el flujo monetario hay partidas que nos imputan y que por tanto quien sea que gestione en Estado independiente o en federalismo fiscal tendría que subrogarse, tendría que afrontar estos gastos. Si incluso estos cálculos se han hecho, estos cálculos cuelgan en la red. Nuria Bosch, Marta Espasa calculó cuál sería lo que no computamos porque no se produce directamente, no genera efectos de arrastre en el territorio de Cataluña, si lo tuviéramos que asumir nosotros ex novo. 3.500 millones. Es decir, cuando se utilizan, y ahora digo como culpas de este lado, esto me he desmarcado bastante, pero cuando alguien dice, y como resultado tendremos 16.000 millones y navegaremos en la abundancia y gastaremos más, esto ya es cuando ya me ha dado dolor de tripa. Y ya está, yo creo que con esto en culpabilidades pudiera ser más extenso, pero creo que un mea culpa en estas cosas ya va bien, sobre todo si queremos hacer diálogo, porque el diálogo quiere decir que reconoces que no tienes